Hola, con ustedes nuevamente el profesor Celaya. Seguimos con el estudio del movimiento circular y con el tema de transmisión de movimiento. Vamos a estudiar en esta cuarta parte el concepto de relación de transmisión, que nos va a simplificar mucho los cálculos cuando tengamos transmisiones por periferia, como estábamos estudiando en el video anterior. ¿Qué es esto de la relación de transmisión? La relación de transmisión la vamos a designar con la letra I minúscula, ¿sí? Es una relación entre las velocidades angulares de dos engranajes conectados entre sí. También puede aplicarse ese concepto a cualquier transmisión por periferia, ¿sí? En el caso de que teníamos poleas con correas, o ruedas dentadas con correas dentadas, o ruedas dentadas con cadenas, también se pueden aplicar estos conceptos, ¿sí? Esta relación se debe a la diferencia de diámetro, ya algo habíamos explicado anteriormente, ¿sí? Que en función del diámetro, ¿sí? Va a ser la velocidad que tenga cada parte en esa transmisión. Que va a implicar una diferencia de velocidades angulares entre los ejes. Nosotros acá tenemos diferentes ejes. Si el eje era único, las velocidades angulares eran las mismas. Pero al tener diferentes ejes y diferentes diámetros, vamos a tener diferentes frecuencias angulares, velocidades angulares. Habíamos visto que en la relación por periferia todo lo que sea angular va a cambiar. Y la idea y la simplificación que hace este concepto de relación de transmisión es, conociendo simplemente los diámetros o los números de dientes, puedo saber, en función de la frecuencia angular de una rueda, cuál es la de la otra, ¿sí? Sin tener que hacer todo ese proceso que habíamos visto en el ejemplo número 4 o número 5, en el cual con la frecuencia angular de una polea pudimos llegar a calcular la frecuencia angular de otra polea, pero tuvimos que calcular velocidad tangencial, relacionarla, bueno, todo eso se puede resumir en este concepto de relación de transmisión I, ¿sí? Bueno, vamos a usar acá para la relación de transmisión porque va a llevar un orden determinado, no puedo escribirlo, esto por convención general, ¿sí? Para indicar la relación de transmisión hay ciertas fórmulas y hay que respetar un cierto orden, ¿sí? Que si no lo respeto no me voy a estar calculando la relación de transmisión. Vamos a tener un elemento que va a ser el elemento de entrada, el elemento, como dice acá, de entrada, conductor o motriz, ¿sí? Es el elemento que podríamos decir motriz, que tiene el motor, que es el que mueve, ¿sí? Acá suponemos que el motor está en el piñón E. E va a significar para nosotros elemento de entrada, o componente de entrada del movimiento al mecanismo, ¿eh? El mecanismo es este engranaje en este caso. Y vamos a tener otro elemento, que vamos a designar con la letra S, que es el elemento de salida, ¿sí? Yo ingreso en un eje con el movimiento, en el eje de entrada, y en el otro eje tengo el movimiento de salida, ¿sí? De salida o conducido. Se lo llaman habitualmente motriz y conducido o entrada y salida. Bueno, vamos a usar E y S para entrada y salida. Después, cuando estemos resolviendo algún caso real, sí, veremos qué subíndice sería el de entrada y cuál va a ser el de salida. Pero en las fórmulas ahora vamos a usar entrada y salida para ponernos todos de acuerdo, ¿sí? Bueno, sabemos que por relación por periferia en este tipo de mecanismo, las velocidades tangenciales van a ser la misma, ¿sí? La cantidad de dientes por segundo que está avanzando una rueda y la otra va a ser la misma. Esa cantidad de dientes traducido en pasos que está dando, pasos, ¿sí? Diametrales que está dando cada diente, se termina determinando un arco por unidad de tiempo que define lo que llamamos velocidad tangencial. Bueno, en el caso de acoplamiento por periferia, la velocidad tangencial es la misma. La de salida, ¿sí? A la de entrada. ¿Cómo calculamos la de salida? La podemos calcular en función de la velocidad angular y el radio, ¿sí? Lo mismo para la de entrada, multiplicando su velocidad angular por radio. Si yo las igualo, como dice la primera ecuación, ¿sí? Y reemplazo en cada una en función de las segundas ecuaciones, puedo decir que la velocidad angular de salida por el radio de salida, que es esto, que es la velocidad tangencial de salida, es igual a la velocidad angular de entrada por el radio de entrada, que es la velocidad tangencial de entrada. Ahora voy a hacer un despeje de esta ecuación, ¿sí? Voy a dejar la velocidad de salida arriba, la velocidad angular de salida, y voy a pasar la de entrada dividiendo. ¿Qué me quedaría del otro lado? Me queda el radio de entrada sobre el radio de salida.
Bueno, el cociente obtenido entre la velocidad angular de salida y la velocidad angular de entrada, en ese orden tiene que ser. Velocidad angular de salida sobre velocidad angular de entrada. Es lo que denominamos relación de transmisión. Esto es la relación de transmisión. Es decir, las relaciones de velocidades que explicamos en el otro video, bueno, si este tiene 10 dientes, si este tiene 20, este gira con una frecuencia, una velocidad angular, y el otro giraba a la mitad, bueno, la puedo obtener de esa forma, dividiendo la velocidad de este sobre la de este. Eso me va a dar lo que llamamos relación de transmisión, que por las fórmulas que despejamos es igual e inversa a los cocientes de los radios. Acá sería el radio de entrada sobre el radio de salida. Pero ¿qué sucede? La relación de radios es exactamente igual a la relación de diámetros. ¿Sí? Si el radio de salida es la mitad que el radio de entrada, el diámetro de salida es la mitad que el diámetro de entrada. Entonces, ya obtuvimos 3 fórmulas para poder calcular la relación de transmisión. ¿Sí? El cociente de velocidades angulares, salida sobre entrada, o el cociente de radios, entrada sobre salida, o diámetros que es la misma relación, ¿sí? Diámetro de entrada sobre diámetro de salida. Con cualquiera de ellas podríamos calcular la relación de transmisión. Fíjense, o vayan fijándose, que cuando calculo relación de transmisión a partir de parámetros cinemáticos como la velocidad angular, ¿sí? Uso salida sobre entrada. Y cuando uso parámetros geométricos que tienen que ver con la geometría, ¿sí? De los componentes, uso entrada sobre salida. Entrada sobre salida. Recordando la relación directa que existe entre la velocidad angular y la frecuencia angular, en RPM, se puede escribir esta relación de transmisión que escribimos acá abajo en función de dicha frecuencia. Bueno, la velocidad angular de salida, 2pi por n de salida sobre 60. La de entrada, 2pi por n de entrada sobre 60. Si yo divido las velocidades angulares, salida sobre entrada, tendría que dividir esta fórmula, si este miembro de la fórmula, sobre este otro miembro. ¿Qué pasa? Estos 2pi se van a simplificar con estos 60 se simplifican con esto, ¿y qué queda? N de salida arriba, n de entrada abajo. Y esto es lo que estaba buscando. En muchos mecanismos, yo quiero a partir de la frecuencia angular de entrada determinar la salida. Bueno, eso lo puedo hacer a través del concepto de relación de transmisión o teniendo cuál es la relación de transmisión. Fíjense que la escribo en el mismo orden que escribí la de velocidades, lo que les decía anteriormente. Cuando uso parámetros cinemáticos, ¿sí? Uso salida sobre entrada. Frecuencia de salida sobre frecuencia de entrada. En este caso, si esto girara a 50 RPM, habíamos visto en videos anteriores que en función del número de diámetros de dientes, esto giraba a la mitad, a 25. Si este tenía 10 dientes y este tenía 20 dientes. O sea que aparte de esto, estaría bueno encontrar una relación con los dientes, porque aparentemente hay una relación de transmisión en función de los dientes también. ¿Cómo la puedo escribir? Bueno, para eso hay que hacer un análisis un poquito más profundo de cómo son las ruedas dentadas, ¿sí? Bueno, hice un resumen de las fórmulas y en el caso de engranajes, para que dos ruedas dentadas puedan engranar, o sea, estas dos ruedas puedan engranar y no se traben, deben poseer el mismo módulo, algo que se llama módulo. No sé si estudiaron en el taller de fresadoras, el diseño de engranajes, hay una característica de los engranajes que se llama módulo. Bueno, si yo quiero que dos engranajes, ¿sí? Puedan engranar, tienen que estar hechos con fresas del mismo módulo. Es decir, los dos engranajes, perdón, las dos ruedas dentadas, ¿sí? Tienen que tener el mismo módulo. Recuerden que engranaje es el mecanismo de transmisión de movimiento, que está compuesto por dos ruedas dentadas, ¿sí? Por eso cada uno de estos por separado son ruedas dentadas. Si los juntos forman el engranaje. Pero muchas veces le decimos engranaje a la rueda dentada vulgarmente en la jerga, ¿no? Bueno, ¿qué es el módulo? El módulo de una rueda dentada es la relación que existe entre el diámetro primitivo y el número de dientes. Ahora vamos a definir diámetro primitivo. Es ese que tienen dibujado ahí en colorado, ¿sí? Más clarito. Es la relación entre el diámetro, ¿sí? Y el número de dientes. Si yo divido el diámetro primitivo
sobre el número de dientes me da el módulo. Bueno, en ambas ruedas tiene que ser el mismo. Ahora, ¿qué es el diámetro primitivo? El diámetro primitivo es el diámetro de aquella circunferencia concéntrica. Fíjense que estas circunferencias que dibujé acá son concéntricas con cada rueda. Con la rueda dentada, ¿dónde se supone que los dientes hacen contacto? ¿Sí? ¿Dónde hacen contacto dos dientes, ¿sí?, de estas ruedas dentadas? Bueno, hacen contacto ahí. Bueno, fíjense que por ahí pasa el diámetro primitivo. Eso es el diámetro primitivo, ¿sí? Si yo marcara todos los puntos en cada diente donde hicieron contacto con dientes de la otra rueda, ¿sí?, y los uno, me da la circunferencia de diámetro primitivo. ¿Sí? Lo mismo en la otra rueda. Si yo marcara todos los puntitos en los dientes donde hicieron contacto cuando llegaron a esta posición, me daría el diámetro primitivo. Es un diámetro característico cuando hablamos de ruedas dentadas, ¿sí? Digamos que es el diámetro más importante. Es el diámetro donde hacen contacto, ¿sí?, dos dientes de ruedas dentadas. Bueno, entonces, como sabemos que los módulos son iguales, porque si no, no engranarían, ¿sí?, puedo escribir que el módulo de entrada, sea diámetro de entrada sobre el número de dientes de entrada, Z vamos a usar para indicar números de dientes, ¿sí?, y el módulo de salida, diámetro de salida sobre el número de dientes de salida. Por lo tanto, si yo acá despejo, acá tengo la relación de transmisión. Si se fijan, esta diámetro de entrada sobre diámetro de salida, acá la puedo escribir así. Dejo el diámetro de entrada acá arriba, este que está multiplicando acá lo paso dividiendo acá abajo, acá lo tengo, y este que estaba multiplicando lo paso, estaba dividiendo, lo paso multiplicando del otro lado. ¿Qué me queda? Que la relación de diámetros primitivos en un engranaje es igual a la relación de dientes, y en el mismo orden. De vuelta, como los dientes tienen que ver con la geometría de las ruedas dentadas, ¿sí?, la relación de transmisión se escribe entrada sobre salida. O sea que todo lo que tenga que ver con geometría se escribe entrada sobre salida. Las fórmulas más usadas para calcular la relación de transmisión son la del número de RPM, la de frecuencia, la del número de dientes para engranajes, y la de diámetros para el caso de poleas, ¿sí? Pero bueno, se puede usar la de radio, se puede usar la de velocidades también, teniendo en cuenta el orden. Es importantísimo que cuando calculo la relación de transmisión, siga el orden que yo les indique acá, de entrada sobre salida para la parte geométrica, o de salida sobre entrada para los parámetros cinemáticos, cuando uso parámetros cinemáticos. Bueno, haciendo un resumen, en general, para calcular la relación de transmisión, se puede usar cualquiera de esas relaciones, ¿sí? Ahora, hay veces que no me interesa calcular la relación de transmisión, sino que a partir del concepto de la relación de transmisión, calcular uno de 4 parámetros, porque yo podría igualar acá, por ejemplo, estas dos primeras no tiene sentido igualarlas, pero podría igualar esta relación con la de radios, o esta relación con la de diámetros, o esta relación con la de número de dientes, ¿sí? O podría hacer lo mismo con esta otra relación, relacionada con radios, o esta con diámetros, y armar una igualdad con un par de estas relaciones, ¿sí?, donde voy a tener 4 parámetros en juego, de los cuales, si conozco 3, puedo calcular el cuarto. Entonces, si recuerdan ese ejemplo que habíamos hecho anteriormente, donde teníamos las RPM de entradas, ¿sí?, de una polea que estaba montada sobre un motor, y queríamos conocer las RPM de la otra polea de salida, ¿sí?, y tenía los diámetros, tenía los diámetros de datos, los dos, entonces podría igualar esta relación de frecuencias con esta relación de diámetros, ¿sí?, y despejar la n de salida, porque la n de entrada la tenía y los diámetros la tenía, ¿sí? O sea que es una buena práctica, aparte de poder calcular con esto la relación de transmisión, igualar alguna de estas dos, ¿sí?, con alguna de estas tres, para despejar una, ¿sí?, de las 4 variables, siendo que las otras 3 las tengo de datos. Y eso me va a evitar de estar planteando que la relación por periferia es a través de la velocidad y hacer un montón de cálculos. Bueno, ¿cómo se usa la relación de transmisión en los distintos mecanismos que estábamos nombrando? Bueno, cuando tenemos engranajes, se suele usar la relación como número de dientes o frecuencia angular. En el caso de poleas y correas, la relación de diámetros y la relación de frecuencia angular. En el caso de ruedas dentadas con cadenas, número de dientes y número de frecuencia. Y en el caso de ruedas de fricción, ¿sí?, también usamos diámetros, como en el caso de poleas, y la frecuencia angular. Esto no quita que puedo usar radios también en cualquiera de ellas,
no quita que puedo usar diámetros en cualquiera de ellas, y velocidad angular, que no la nombré acá, pero también podemos calcular velocidad angular planteando alguna relación de igualdad con las otras, ¿no? Bueno, vamos con un ejemplo, el ejemplo número 6. Dice que un engranaje con un piñón motriz de 9 dientes y una rueda de 27 dientes, acá tenemos un dibujo, se usa para accionar un tambor solidario a la rueda. ¿Sí? El tambor no está dibujado, pero estaría solidario acá a la rueda, soldado o atornillado a esta rueda. Que debe girar a 5 RPM. El tambor debe girar a 5 RPM. Si se pide determinar la relación de transmisión del engranaje, o sea que este engranaje tiene una relación de transmisión que queremos determinar. Y hay que calcular cuál es la frecuencia que debe tener el piñón. ¿Sí? Que es el que va a accionar, en definitiva, sobre el piñón, va a estar en el eje, donde está el piñón, va a estar montado sobre el eje del motor, ¿no? Entonces, vamos a proceder con los datos. Número de dientes conocemos, eso se anota como Z. Acá podemos usar P para piñón, R para rueda, y bueno, y T para tambor, ¿sí? El número de dientes del piñón 9, como dice ahí, que es el motriz, es el que mueve el mecanismo. Ahí está la entrada, eso es lo que tengo que ver. Cuando me enfrente a un problema de estos, ¿cuál es el motriz? ¿Quién mueve a quién? ¿Sí? Acá dice que el piñón es el motriz, o sea, el piñón mueve a la rueda. Y la rueda mueve al tambor que está basado sobre ella. Hay que suponer que el tambor está en el mismo eje que está la rueda, ¿no? Y hay que calcular, bueno, tenemos también el número de dientes de la rueda, ¿sí? Que en este caso es 27, y la frecuencia del tambor, T para el tambor, ¿sí? La frecuencia angular que es N minúscula. Me doy cuenta por la unidad, ¿no? Que es RPM frecuencia y usamos N minúscula. Bueno, ¿cómo podemos hacer con esto? Bueno, la relación de transmisión es fácil para el caso del engranaje. Tenemos los números de dientes, entonces planteamos la ecuación que habíamos visto. Vamos a llamarla, habitualmente la relación de transmisión se designa con I, pero se pone en subíndice de los elementos entre los cuales estoy calculando la relación de transmisión. Entonces sería la relación de transmisión I entre piñón y rueda de entrada. ¿Cómo era la fórmula original? La fórmula original decía que la relación de transmisión era el número de dientes de entrada sobre la salida. Acá yo voy a adaptar los subíndices. ¿Cuál es la entrada? Eso es lo que tengo que hacer. Si quieren esta fórmula pueden no escribirla, directamente escribirla como la escribí de esta forma. Pero acá la pongo para que se acuerden el orden como era. Entrada sobre salida. ¿Quién es el motriz? ¿Quién es la entrada? El piñón. O sea que arriba va el número de dientes del piñón. ¿Y cuál es la salida? Acá la rueda. Número de dientes de la rueda. 9 sobre 27, esto da 1/3. Las relaciones de transmisión no se escriben como división de esa forma, sino como se escriben como las escalas. ¿Se acuerdan que las escalas eran 1 a tanto, 1 a 2, ¿sí? 2 a 1 para que sea la mitad? Bueno, acá es al revés. 1 dividido 3, pero así se expresa, con el dividido de esta forma, con los dos puntitos, ¿sí? Y esto significa 1 a 3, ¿sí? Eso quiere decir que la relación de transmisión es, para una vuelta, en la salida tengo 3 vueltas de la entrada. O sea, es 1/3. 1/3 es 0,33. Es decir que la entrada va a girar 3 veces más rápido que la salida, eso me está indicando, 1 a 3. Se reduce, cuando es 1 a tanto se reduce. Y una vez que yo planteo la relación de transmisión, simplifico por el más chico, para que siempre acá me quede 1, o de este lado o de este lado. Pero uno de los dos, cuando se expresa como resultado, siempre es 1, ya sea el de arriba o el de abajo. ¿Sí? En este caso, como es reducción de frecuencia, el de arriba va a ser 1. ¿Sí? Y puede llegar a dar con decimal alguno de estos dos, no tiene por qué dar entero. ¿Sí? Podría ser 1 a 2,5, por ejemplo. O 3,74 a 1. Ese sería el caso en que multiplique. Cuando multiplico, ¿sí? Va a quedar el más grande primero y después el más chico. O sea, va a ser 5 a 1, por ejemplo. Y cuando reduzco es al revés. 1 y abajo el más grande. 1 a 3 en este caso. Bueno, tenemos el A resuelto. Vamos con el B. Me pide la frecuencia del piñón. Bueno, acá voy a usar lo que le decía en el paso anterior, en la teoría anterior a lo último. ¿Sí? Por relación por eje, primero voy a determinar cuál es el número de revoluciones, perdón, la frecuencia angular de la rueda. Relación por eje, acuérdense que el tambor estaba en el mismo eje que la rueda, ¿sí? Entonces la rueda va a tener la misma frecuencia que el tambor. Hay que aclararlo, cuando es relación por eje o periferia. En este caso por eje, vamos a tener que la rueda va a girar también a 5 RPM. ¿Qué más? Ahora viene la relación de transmisión.
si yo conozco ya la relación de transmisión, puedo plantear, ¿sí? Que esta relación de transmisión que calculé anteriormente también es la relación que hay entre las frecuencias angulares, ¿no? Pero en el caso de frecuencias angulares, la salida sobre entrada. Y puedo, si quiero, olvidarme de la relación de transmisión, como dice acá abajo, como le decía también en el video, en la parte anterior del video. Plantear la igualdad entre frecuencia angular y número de dientes. Como ya tengo 3 de estos elementos, ¿sí? Los voy a traducir ahora a los subíndices que voy a usar en mi problema, ¿no? O que estoy usando en mi problema. Eso es lo que tienen que hacer ustedes. Esta es la fórmula original, y así la usaría acá. N de salida, ¿quién es el elemento de salida? La rueda. Entonces va a ser arriba N de la rueda, sobre el número de revoluciones por minuto de la entrada del piñón. Acá está N del piñón. Y para el número de dientes es lo mismo que habíamos escrito acá. Por eso acá en lugar de poner esto puedo poner I también, tranquilamente. Pero quería mostrarles cómo podía usar la igualdad que les nombraba antes, ¿no? Y ahí despejar el del piñón que está acá abajo. Lo paso multiplicando al otro lado, acá lo tengo multiplicando. Del otro lado me queda el cociente de los números de dientes, pero los tengo que pasar para este lado, al multiplicar para el número de revoluciones de la rueda, ¿no? Este va a pasar dividiendo a NR, acá está, dividiendo en R, y ZR pasa multiplicando a NR. Es un simple despeje. Reemplazamos valores, ¿sí? 5 RPM, 27 y 9 los dientes en este caso, por lo tanto me quedan 15 RPM. Es lo que decíamos recién. La relación es 1 a 3, o sea que entro con 3 y salgo con 1. Si entro o sea, ¿cuánto tengo que entrar para salir con 5? Bueno, con 15. 15 RPM es la frecuencia de mi piñón. Acuérdense que el que tiene más diámetro siempre va a girar más lento. Este gira 5. Y por la relación de transmisión, el otro tiene que girar 3 veces más rápido. O sea que gira a 15. Bueno, y ahí tenemos el cálculo hecho. Esperen que les muestro la animación. Esto es una pequeña animación. Y contemos, a ver si es cierto. Esta animación está hecha a velocidad real. El piñón tiene 15 RPM, es decir, pudiéramos contar un minuto, vamos a ver que en un minuto da 15 vueltas. ¿Sí? Ahí vamos, y contemos. Esperen que me fui del video. Acá está. Ahí vamos. Una vuelta dio el piñón. 2 vueltas dio el piñón. Y cuando va a cumplir la tercera, se encuentra de vuelta con el diente de la otra. O sea, la otra región dio una vuelta. Ahí va de vuelta. En esta va a dar una vuelta cuando engrane 3 vueltas de este. Ahí lo tenemos. 3 vueltas más, digo. ¿De acuerdo? Bueno, avancemos con otro concepto. Tren de engranajes. ¿Sí? Con esto cerramos este tema teórico. ¿Sí? Cuando nos encontramos con una cadena cinemática formada por un tren de engranajes, la relación de transmisión total es el producto de las relaciones de transmisiones de cada parte. ¿Sí? Esto es un tren de engranajes. Fíjense que un tren de engranajes es todo un conjunto de engranajes con más de 2 ejes. ¿Sí? Si tengo 2 ejes, simplemente hablo de un engranaje. Si tengo 3 o más ejes, ya hablo de un tren de engranajes. Fíjense que acá tendría el eje de entrada. Después les cuento por qué me doy cuenta que este es el eje de entrada. Donde tengo esta rueda de entrada, esta rueda dentada de entrada, que sería el piñón, ¿sí? Que engrana con esta rueda, que está montada en el segundo eje con una segunda rueda de entrada. ¿Sí? De acá el movimiento de giro pasa a esta otra rueda de entrada que está en el tercer eje. Y en el mismo eje tengo este otro piñón. ¿Sí? Y de ahí el movimiento pasa a esta otra rueda que está montada en el eje de salida. O sea que, y si se fijan los radios, los diámetros van creciendo. ¿Sí? De acá para allá van creciendo. Eso significa que voy reduciendo la velocidad de giro de cada eje. Tenemos 1, 2, 3, 4 ejes en este tren de engranajes. ¿Cuántos engranajes tengo? Bueno, acá tengo 1 entre estas dos, el segundo entre estos dos, y el tercer engranaje entre estos dos. ¿Cuántas ruedas dentadas tengo? Una acá, más 2 en este eje, son 3, más 2 en este eje son 5, más una más acá, tengo 6 ruedas dentadas, podríamos decir. ¿Sí? No confundan engranaje con rueda dentada. Entonces yo tengo acá 3 engranajes. Es decir, que yo podría calcular con los números de dientes la relación de transmisión de cada engranaje, sería I1, I2 y 3, y si las multiplico obtengo el total. La relación de transmisión que hay entre este eje de entrada
y este eje de salida. Este mecanismo lo que va a hacer es transmitir la potencia que le demos al eje de entrada, a cada eje la va a ir transmitiendo hasta el eje de salida. Si no consideramos las pérdidas por rozamientos y demás que tenemos en el mecanismo, la potencia con que entro acá, por ejemplo 10 kW, la voy a obtener acá en el eje de salida. Lo que pasa es que en rotación la potencia está asociada directamente, en forma directamente proporcional a la velocidad con que gira, ¿sí? A la velocidad angular, y relacionada al par que se está transmitiendo, al par torsor, ¿sí? Que hace girar cada parte. Entonces, yo tengo 10 kW en el eje de entrada, pero el eje de entrada gira muy rápido, con lo cual el par torsor va a ser pequeño, ¿sí? Y a medida que el eje va a ir girando cada vez más lento, estos ejes cada vez giran más lento por la relación de transmisión, ¿sí? Como la potencia se va a mantener, cada vez tengo mayor par torsor. O sea que cuando llegue al eje de salida voy a tener un momento torsor muy grande, con lo cual el eje va a tener que ser grande para poder soportar ese par de empuje, ese par de salida de empuje, ¿sí? Es muy simple, ¿eh? Calculo la relación de transmisión de cada parte, las multiplico y tengo la total. Esto que ustedes ven acá en el dibujo es un reductor de velocidad que se llama, ¿sí? Acá falta la carcasa superior, el aceite que tiene adentro, ¿sí? Pero se usa en muchos mecanismos, se usan los reductores de velocidad o cajas de velocidad, que le llaman algunos también, ¿eh? Lo habrán visto en los tornos, en el taller, ¿eh? Que tiene todo un conjunto de engranajes en su interior para lograr las distintas velocidades, ¿sí? Acá simplemente este es un reductor para reducir de la velocidad de entrada a la velocidad de salida. Se usa muchas veces porque los motores eléctricos giran a alta velocidad. Y si lo que hace mover esto es un motor eléctrico, necesito acá, por ejemplo, para un ascensor o para lo que tenga que elevar, una velocidad de giro pequeña. Entonces, para eso uso la caja reductora. Vamos con un último ejemplo. Dice, en el tren de engranajes del esquema, donde se indica la cantidad de dientes de cada rueda, acá tenemos 10 dientes, 20 dientes, 10 dientes acá y 40. La rueda 1 gira a razón de 155 radianes por segundo. O sea que la rueda 1, que es esta, acá está indicado el número de rueda, gira en este sentido a 155 radianes por segundo. Y hay que determinar la relación de transmisión total del mecanismo. O sea, desde el eje de entrada, cuál es la relación de transmisión al eje de salida, que sería este. La frecuencia angular de la rueda 4, a qué frecuencia gira esta rueda. La frecuencia angular de la rueda de entrada 2, esta es la 2, la más grande de este eje, y de la rueda de entrada 3 en el punto de este. Bueno, vamos a anotar los datos primero. Números de dientes. Acá es bueno usar estos subíndices, 1, 2, 3 y 4. Z1, Z2, Z3 y Z4. Están indicados ahí. 10, no se pone unidad habitualmente para los dientes. 10, 20, 30, 10 y 40, perdón. ¿Y qué son los 155 radianes por segundo? La velocidad angular. ¿De quién? Acá dice de la rueda 1, por eso le pongo subíndice 1. Es muy importante el tema del subíndice. Como tenemos más de un elemento, obligatorio usar subíndices. Y tiene que tener una lógica esos subíndices. ¿Sí? Pueden ser letras, A, B, C, D, 1, 2, 3, números, o las iniciales, la inicial o las iniciales, si se repite alguna, de los componentes que tengo. Bueno, ¿qué podemos hacer acá? Necesitamos calcular la relación de transmisión total del mecanismo, ¿sí? La total tiene que ver desde el eje de entrada hasta el eje de salida. ¿Qué conozco de esos dos ejes? ¿Conozco la frecuencia angular de esos dos ejes, las revoluciones por minuto? Eso me permitiría calcular la relación de transmisión. No las conozco. ¿Conozco el número de dientes? Sí, pero conozco el número de dientes, ¿sí? De la de salida, pero no engrana con la de entrada. O sea que ahí número de dientes no podría usar. Sí frecuencia angular, ¿eh? Si tengo las RPM de la primera y la RPM de la última, y yo hago el cociente, tengo la relación de transmisión. Pero si tengo el número de dientes, que lo tengo, de la 1 y de la 4, no las puedo usar, porque no engranan entre sí. Ojo con eso. ¿Tengo la velocidad angular de entrada y salida? No tengo la velocidad angular de entrada y salida. Entonces, ¿qué podría hacer? Y usar la fórmula que vimos anteriormente, que la relación de transmisión total es el producto de las relaciones de transmisión, pero distintos engranajes. ¿Cuántos engranajes tengo acá? Dos engranajes, ¿sí? El engrane que hay entre la rueda 1 y la 2, y el engrane que hay entre la 3 y la 4. Porque entre 2 y 3 no hay un engranaje. Simplemente son dos ruedas dentadas montadas sobre el mismo eje. No cambia la frecuencia de estas dos. Ojo con eso. Bueno, vamos a calcular la relación total entonces, calculando primero la de entrada y salida, ¿sí?
en el primer engranaje, que sería el 1, 2, Z de entrada sobre Z de salida, entrada es 1 y salida es 2, porque el 1 mueve al 2. ¿Sí? 10 para el 1, 20 dientes para el 2, esto da un medio. O sea que esa relación, si la tuviera que dar como resultado, la doy como 1, 2 puntos, 2. Vamos con el segundo engranaje. Vamos a usar la misma fórmula. ¿Quién mueve a quién? Y el engranaje 3 es el que, perdón, la rueda de entrada 3 es la que mueve a la 4. ¿Cómo viene esto? Así. La 1 mueve a la 2. La 2, por el mismo eje, mueve al 3. Y el 3, al engranar con el 4, lo hace girar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos con la 3-4. La I3-4, la relación de transmisión del segundo engranaje. Entrada sobre salida, acuérdense esto. Si lo ponen al revés está mal. ¿Sí? 10 tiene la entrada, 10 dientes tiene la 3, la 4 tiene 40, o sea que me queda un cuarto. 1 a 4. Y ahora para la total los multiplico. La 1-2 por la 1-3. O sea, un medio por un cuarto. ¿Eso qué significa? Que tengo un octavo. Relación de transmisión total 1 a 8 se diría. 1 dividido 8. Se pone así. Esto quiere decir que este mecanismo me reduce la frecuencia angular de entrada 8 veces a la salida. Me la reduce 8 veces. Bien, vamos con la frecuencia angular de la rueda 4. ¿Cómo puedo calcular los radianes por segundo? O sea, las revoluciones por minuto de esta rueda. En principio no conozco ninguna frecuencia angular. Lo que conozco es la velocidad angular de la rueda 1. Sí, con esa podría calcular, ¿sí?, la velocidad angular de la rueda 1. Perdón, la frecuencia angular de la rueda 1. Despejar de ahí las RPM. Como hacemos habitualmente, ¿no? Con la velocidad angular, despejo de esta fórmula la frecuencia angular y me da 1480 RPM. Esa es la frecuencia angular con que gira la rueda 1. Ahora, yo dije que podía plantear la relación de transmisión con frecuencia angular entre la 1 y la 4, si quisiera. ¿Sí? ¿Y cuál es entre la 1 y la 4? Y es la total, la relación de transmisión. O sea que con la relación de transmisión total, hay que poner el número de revoluciones de salida, que es la 4, la frecuencia angular de la 4, sobre la de entrada. Si considero el mecanismo total, la de entrada es la 1. Entonces, si de acá despejo la 4, me queda el producto de la relación de transmisión total por N1. N1 lo calculé anteriormente, ¿sí? Y la relación total es un octavo. Ahí sí lo pongo como un octavo. Un octavo por 1480. Lo que da 185 RPM. Es lo que decíamos hoy. ¿Sí? Arranco con una frecuencia angular y este mecanismo me la reduce a la salida, que es la 4, 8 veces me la reduce. O sea, de 1480 lo divido por 8. O sea que esto es la octava parte de 1480. Ahí tenemos resuelto el punto B. Vamos con el C. En el C me pide la frecuencia angular de la 2, de la rueda 2. La frecuencia angular de esta. Como engrana con la 1, acá puedo plantear la relación de frecuencias angulares, ¿sí?, y la de número de dientes, porque el número de dientes lo conozco. Y ya conozco N1, entonces la única incógnita de las 4 es N2. Despejo N2 y hacer el cálculo me da 740 RPM. Si recuerdan lo que habíamos calculado, la relación de transmisión de la 1 a la 2 era de un medio, 1 a 2, o sea que reduce a la mitad. Perdón, de 1 a 2. Reduce a la mitad la frecuencia angular. Claro, de los 1480 que tenía en la 1, paso a la mitad, que es 740 en la 2. Bueno, ¿qué sucede con la 3? Me pide que calcule la de la 3, la del escalón 3. Pero ¿qué pasa con 3? En la rueda de entrada 3, este piñón 3, está en el mismo eje que la rueda 2. Y sabemos que por relación de eje, la frecuencia angular es la misma. Entonces lo escribo simplemente. Por relación por eje, la rueda 2, de eje entre la rueda 2 y la rueda 3, puedo escribir que N3 es igual a N2. ¿Ven cómo estamos usando en este problema todos los conceptos que vimos anteriormente? ¿Sí? Y bueno, tengo que girar en la misma frecuencia. 2 y 3 dijimos, giran en la misma frecuencia. ¿De acuerdo? Bueno, acá tengo un resumen de todos los resultados que obtuvimos, y tengo una simulación de este mecanismo, ¿sí? Lo único que no le pude dar la frecuencia angular de 1480 RPM a este porque no veríamos el movimiento, se ve tan rápido que no lo veríamos en la animación, ¿no? Si fuera real podríamos verlo, pero acá en la animación no se puede. Y podemos contar una vuelta de la chiquita, 2 vueltas, y ahí se encontró, al dar 2 vueltas, nuevamente con la segunda, porque era 1 a 2 la relación. Y si rebobinamos acá, y vamos al principio,
entre esta y esta es un poco más difícil de ver por la posición que tiene esta, pero de esta era 1 a 4, o sea que cuando este piñón de 4, esta va a dar 1, fíjense. Una vuelta, no, todavía no. Ahí dio una vuelta, este chiquito estamos contando, ¿no? Ahí dio 2 vueltas, ahí dio 3 vueltas, ahí, y ahí lo paro cuando llegue a 4. Ahí dio 4 vueltas, cuando estos dos estaban juntos, este estaba en esa posición. Y este llegó de vuelta a dar una vuelta completa, 1 a 4. Y si contamos desde el principio, la relación de este hasta este era 8 veces más chica, de 1 a 8. Entonces cuando este dé 8, esto va a dar una vuelta. Acuérdense que este está al principio acá abajo, ¿sí? Y cuando cuente la octava va a tener que estar por ahí también. Fíjense. Una vuelta dio este. 2 vueltas. 3 vueltas. Con el puntito rojo me di cuenta. 4 vueltas. 5 vueltas. 6 vueltas. 7 vueltas. Y ahí lo freno en 8. 8 vueltas. Y este volvió a estar ahí. Recién dio una vuelta cuando este dio 8. ¿De acuerdo? Esto está generado con una aplicación que se llama Share Generator, ¿sí? Que la pueden, es online, ¿sí? La pueden directamente abrir en una página web, ¿sí? Y les va a aparecer algo como este. Share se escribe generator, ¿sí? .com, y ahí pueden entrar acá. Les va a aparecer algo parecido a esto al principio. Lo que tienen que hacer acá es ir tocando cada una de las ruedas de su mecanismo, ¿sí? Yo acá las voy a eliminar con este botón, ir eliminando. Está muy interesante este programita para que puedan simular engranajes con medidas reales, con los datos reales de los engranajes, ¿no? Podemos desplazar la posición inicial de la rueda, ¿sí? Vamos acá a indicarle una posición determinada, vamos a bajarlo un poquito. Ahí vamos a parar, acá tienen todos los comandos para comenzar, parar, ¿sí? Congelar una posición determinada o reiniciar, vuelve a la posición inicial del engranaje, ¿sí? Fíjense que acá la conexión dice que esté a 90 grados, vamos a ponerle el 0, para que el puntito de color que marca esté en la posición 0. Podemos agregar, ¿sí? Uno nuevo, podemos primero para esta rueda, ¿sí? Siempre la tocamos de acá, podemos definir el número de dientes, acá tenemos el número de dientes, pongámosle 10 por ejemplo, ¿sí? Y podemos definir la cantidad, por ejemplo, del diámetro, el paso que tiene en el diámetro, ¿sí? Es de 2,5. Esto está todo en pulgadas, significa que tiene que es de 2,5 pulgadas para completar la cantidad de dientes de 10. Y 4, fíjese que es el diámetro, el paso diametral que dice. 4 dientes por cada pulgada de diámetro primitivo. Este es el diámetro primitivo donde engrana, hasta el puntito, ¿sí? 4 dientes por cada pulgada, para completar, ¿sí? Los 10 dientes. Si hay 4 por pulgada para completar 10 dientes, 4 por pulgada, si tuviera 8 dientes serían 2 pulgadas, y para tener 2 dientes más para llegar a 10 tendría que tener medio, o sea, son 2 pulgadas y media, ¿sí? El paso diametral que tengo. ¿Qué es el paso? La distancia que hay de un diente al otro. Si yo tomo el centro de este diente hasta el centro del próximo, ¿sí? Eso es el paso diametral. En este caso, si cuento de este primer diente 1, 2, 3, 4, ahí tendría una pulgada, porque están pulgadas todo esto. Y puedo definir acá algo que se llama ángulo de presión, que lo vamos a definir más adelante, que es el ángulo con que se transmite la fuerza de un diente al otro. Cuando estemos en la parte dinámica, en la parte de rotación vamos a tener que usar este concepto. Por ahora no importa, pueden jugar con el número de dientes ustedes, que es lo que más les va a interesar. Si van cambiando el paso diametral, ¿sí? Va cambiando, fíjense el diámetro. Yo pongo 5 dientes por pulgada. Si pongo 5 dientes por pulgada y tengo 10 dientes en total, ¿sí? Voy a tener 2 pulgadas de diámetro. Y cuando juego con el ángulo de presión, fíjense que va cambiando la forma que tiene el diente. Cómo va cambiando según cómo sea la fuerza que tiene que transmitir, el ángulo con que transmite la fuerza, perdón. Bueno, con añadir pueden agregar más ruedas. Una vez que agregan más ruedas, acá tienen la lista con las distintas ruedas, y pueden ir definiendo el número de dientes. 20 dientes. Acá tienen el resumen de todas las características. Acá pueden definir las RPM con que gira.
Fíjense que acá dice RPMs, le podemos poner 100 RPMs, y con comenzar simulamos. Y si le pongo 2 RPMs, ¿ven? La velocidad es real, yo la controlé y es real. Está muy interesante, ¿eh? Podemos agregar una tercera rueda, y le podemos decir que en lugar de estar conectada por la periferia, esté conectada con el eje. Acá, ¿ven? Dice equipo principal de este engranaje, porque acá está seleccionada una de las ruedas siempre. La que ustedes seleccionan acá, o seleccionan en el dibujo, es la que ustedes están definiendo. Defino la última. Equipo principal, ¿cuál sería el equipo motriz de esa rueda, digamos, ¿no? Acá sería la 1. Fíjense que esta es la número 0, ahí lo dice, la número 1, y esta es la número 2. Es lo que tienen acá, número 1, número 2, número 0. Si le digo que la conecte por el eje, conexión por eje, ahí la tiene sobre el mismo eje. Entonces, si yo simulo esto, por ejemplo, a 30 RPM, veo cómo estas dos giran juntas. Y ahí, si quiero, puedo, bueno, congelar ahí en una posición determinada o reiniciar, ¿sí? Y añadir alguna más. Esa, fíjense que me la conectó con la rueda chiquita, ¿sí? Pero podría yo definir acá cuál es la rueda con la cual la conecto, ¿no? Por ejemplo, la puedo conectar con la 1. En este caso lo lógico sería con la 2, pero podría ser, por algún motivo en particular, que la conecte con la otra. Y darle acá el número de dientes a esta rueda, 40. Podemos cambiar la escala, acá abajo tiene la escala para poder verlo más chico, más grande. Está muy interesante, les recomiendo que jueguen un poco con esto. Pueden cambiar también el color, si no les gusta ese, un poco más oscuro. Lo de la escala está más abajo, no, por acá, escala. Vamos a poner 50, por ejemplo, o 75, y va cambiando la escala. Pueden sacar también el cuadriculado, las letras y demás. Y pueden descargar esto para, por ejemplo, abrirlo en AutoCAD. Si ustedes quieren esto, tenerlo en AutoCAD, o en cualquier programa para hacer una impresión 3D, para darle una altura, imprimirlo en 3D, o si quieren simular en algún otro programa, o hacer algún diseño o un dibujo en AutoCAD, lo pueden descargar. Tocan acá el formato que quieren descargar, DXF es el formato de exportación de AutoCAD, lo tocan, bueno, y les dicen, pagando $2, pueden descargar todo lo que quieran en un día, o por 25, una descarga ilimitada al año. Yo lo uso gratis por ahora, y no puedo descargar, solamente puedo capturar pantalla o capturar video. Bueno, esto es todo hasta acá. Espero que se haya entendido y lo pueden aplicar para resolver distintos problemas.